Bien, ayudantía número 13. Como les dije, hoy día vamos a continuar viendo un poco de movimiento, empezar a ver. Y lo que vemos hoy es movimiento rectilíneo uniforme. Eh, movimiento, movimiento rectilíneo uniforme y movimiento más. Claro, al final, importante, más que nada por esta materia, igual ser un poco distinto quizás que en otras partes de la universidad. Eh, Bien, pero toda la base del movimiento es pasar de, como les dije, de posición a velocidad y aceleración. Y ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Pues en general. Ah, fórmulas, ya. Bienvenidos a Física 100, donde no hay fórmulas. Eh, Les gusta mucho usar los gráficos para estos ejercicios, así que vamos viendo cómo ir pasando de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿quién me dice así rápidamente si se acuerdan de qué era movimiento rectilíneo uniforme? O sea, cuando hablan del movimiento rectilíneo uniforme, así como apréndanse qué es eso, lo que hablan generalmente es de un tipo de movimiento en donde la velocidad es constante. Entonces ahí vamos a tener que la constante va a ser una velocidad. Y eso es toda la gracia de ahí. No hay aceleración. Eh, no, la aceleración en ese caso sería cero. Movimiento rectilíneo uniforme, y por eso también está el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, que es exactamente lo mismo. Bueno, es un tipo de movimiento que está en línea recta en este caso, porque la otra ayudantía vamos a ver, o acá al final, déjame ver, ¿no? En la otra ayudantía vamos a ver movimiento rectilíneo, no, movimiento rectilíneo que digo, movimiento no rectilíneo, y uniforme va a decir que es con velocidad constante. Entonces, pero va a haber un movimiento rectilíneo uniforme que es lo mismo, pero que es acelerado. Entonces, la gracia de esto es que igual uno se mueve como en línea recta, sí, lo más sencillo, pero ahí uno va a tener, si es acelerado, algún tipo de aceleración constante. ¿Bien? Y con eso debería entrar. Solución de problemas de encuentro. Entonces, la cosa es que uno dice, chuta, entonces, ¿se acuerdan de la fórmula? Así como, hola chicos, ¿se acuerdan de la fórmula de la posición que incluye a la posición inicial más, no me acuerdo, velocidad inicial por tiempo más un medio de a t al cuadrado a? Y se lo pueden aprender, no es tan difícil. Sí, yo no me puedo acordar de esa fórmula, pero la gracia no es eso. La gracia es que lo puedan sacar más intuitivamente, ¿no? Cuando ya eso es como una simplificación para que para fórmulas, porque en la media es necesario simplificar las cosas, pero aquí se ve un poco más táctico. Hay formas de resolver estos ejercicios que son más útiles, y es como la forma gráfica. Entonces, ahora vamos a ver con más detalle lo de la resolución con la forma gráfica, porque había unos problemas que se vio mucha materia en un momento. Entonces, voy a hacer aquí un resumen chiquitito, donde vamos a tener X, que puede ser X, Y, Z, altura, no importa, pueden ser cualquier tipo de posición. Acá vamos a tener una velocidad y aquí vamos a tener una aceleración. Entonces, uno puede hacer un gráfico de la posición en el tiempo, y la gracia es de que al final todo va variando en el tiempo. Entonces, siempre uno va a tener como, bueno, generalmente, uno va a tener en el eje X el tiempo y en el eje Y, esto está bien, la posición en el tiempo, o sea, en el eje Y la distancia. En vez de X, porque eso puede llevar a confusiones eventualmente. Vamos a buscarle de distancia. Entonces aquí vamos a tener la distancia en el tiempo. Vamos a tener también otro gráfico que va a ser un gráfico de velocidad en el tiempo, y ahí voy a cambiar la revista, no se preocupen, y otro gráfico que va a ser de aceleración en el tiempo. Entonces, son tres grafiquitos, ¿ok? Aquí va a ser la velocidad y aquí va a ser la aceleración. Entonces, eso es lo que cambia. ¿Y cómo cambia esto? ¿Cómo hacemos de que al final lo que uno quiere acá, más que cualquier otra cosa, es que, por ejemplo, si me dicen la velocidad de un auto o de cualquier objeto,
uno pueda saber, no sé, pues, cuánta distancia voy a recorrer. Eso es como lo básico. Y de ahí se empiezan a complicar los ejercicios. Entonces, para el primer tipo de ejercicio que uno ve, vamos a tener como movimiento rectilíneo uniforme, o sea, con velocidad constante. Y eso es lo que yo quiero que ustedes recuerden, velocidad constante. ¿Qué significa que sea velocidad constante? Digamos que va a tener, no sé, 10 metros por segundo, por decir algo, ¿ya? 10 metros por segundo. Y si es constante, ¿cómo sería el gráfico? Así si yo les pregunto a ustedes, chicos y chicas, ¿cómo sería el gráfico aquí en este gráfico de acá? ¿Sería una línea recta, una línea que sube, una línea que baja, cero, horizontal, ¿ya? Horizontal desde el punto de 10 metros por segundo. Exacto, horizontal, muy bien. La cosa es que se mantiene, o sea, yo aquí, no sé, cuando empieza a medir, yo medí de que lo que sea esta partícula, cualquier cosa, se va a estar moviendo a 10 metros por segundo. Y después, no sé, al un segundo, voy a medir de nuevo que está de nuevo a 10 metros por segundo. Y así, ta, 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 ta. Entonces, en todo el tiempo vas a tener esta velocidad constante. Yo no puedo colocar aquí esta línea recta, colocarla un poco más presa, porque ya como no importan todos los otros puntos, y es una red. Entonces, aquí es donde viene la gracia de estos movimientos rectilíneos, uniformes y todo. Es que, y me voy a sacar así para que haya la menor cantidad de información nomás, eh, eh, es la pendiente y que es velocidad constante, ¿está bien? Sí, la pendiente y que es el área, ¿ya? Cuando uno pasa por aquí, no sé, pues de un gráfico de velocidad, ¿cómo pasa uno al de aceleración? ¿O cómo pasa uno al de posición? Entonces, si yo tengo una velocidad constante, así como recordando, y mi velocidad es constante, y es igual a 10 metros por segundo. Entonces, ¿cuál sería la fórmula para mi distancia en el tiempo? Así, rápidamente, ustedes esta fórmula se la saben. Ah, si no me acuerdo, entonces, velocidad es distancia partido por tiempo, muy bien. Y de ahí despejan que la distancia sería la velocidad multiplicada por el tiempo. Por el tiempo. Es decir, esto sería 10t, 10 por el tiempo. Pero esto, ¿cómo se representa? Porque al final lo que nosotros tenemos aquí es una ecuación. Entonces, no sé, si nosotros asumamos lo más facilito siempre para la explicación, de que la partícula empieza en la distancia cero, esto de aquí es una función. Esto me dice, y voy a colocarlo así como de manera más estricta, la distancia en función del tiempo va a ser igual a 10 veces el tiempo que uno va a estar tomando. ¿Bien? Esto es una recta. Una pendiente de 10, exacto, muy bien. Entonces aquí nosotros vamos a tener una recta que va a tener la pendiente de 10 y no sé, digamos que ahí, por decir. Mm. Entonces, si empieza, y digamos, por ejemplo, supongamos nomás que empieza en el cero. En otras ocasiones puede empezar más arriba, pero hagámoslo simple. Supongamos de que la partícula empieza en la distancia igual a cero, ¿bien? Entonces aquí, después de un segundo, si uno aquí reemplaza, yo digo, en mi tiempo igual a cero, mi distancia en el tiempo igual a cero, ¿va a ser igual a cuánto? Bueno, reemplazamos con 10 por cero, eso es cero. Entonces me queda el tiro, como la primera ecuación. Distancia en el tiempo cero es cero. Eso es el punto que tengo acá. Bien, ahora me falta algo más. Mi distancia, no sé, pues en el tiempo uno. ¿Cuánto va a ser? Entonces automáticamente uno colocaría como distancia en el tiempo un segundo, que se reemplaza, sería 10 por uno y eso es igual a 10 metros por segundo. Ahí después las unidades, que esto es más explicativo, las unidades ahí es una tabla. Entonces, después, no sé, pues digamos que aquí al un segundo, uno va a tener aquí una distancia de 10. ¿Bien? Aquí esto no está a escala, si uno lo tomara así como realmente, así como ya, este sería el uno y aquí estarían 10 cuadritos para arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y acá estaría como la pendiente 10. Lo vemos así. Pero uno puede escalar los gráficos, no tiene que ser todo siempre tan... lo importante es más que nada que los gráficos estén escalados. Uno coloque aquí esto, ¿ya? Entonces, ahí tenemos. Pero aquí es donde sale como esta gracia
de los gráficos, y más que nada por el motivo por lo que estoy haciendo esto, es que gráficamente uno puede sacar esta fórmula, ¿ya? Y nosotros vimos un poquito de eso. Entonces, si nosotros digamos acá, que aquí tenemos un segundo, ¿ya? Esta fórmula de aquí es velocidad por tiempo. La distancia recorrida entre el tiempo cero y el uno va a ser mi velocidad multiplicada por el tiempo. Entre el tiempo cero y el uno es mi velocidad por tiempo. ¿Mi velocidad cuál es? Mi velocidad es como esta línea de acá. Es decir, toda esta distancia que uno tiene aquí es mi velocidad, es mi altura. ¿Bien? Esa sería mi velocidad. Y nosotros ya vimos que también el tiempo sería la parte de acá. Eso sería mi tiempo. Entonces, si me dicen al final de que mi distancia es igual a mi, con color correcto, velocidad multiplicada por mi tiempo, lo que uno está sacando aquí al fin y al cabo va a ser esta área de aquí, ¿ya? Entonces, aquí esto en rojo, la distancia que uno va a tener, en realidad es el área bajo la curva en el gráfico de velocidad, ¿ya? Eso es importante porque lo van a ocupar mucho y a veces para ejercicios que son un poco difíciles de resolver con las ecuaciones, porque uno no se acuerda y cómo saco esto, a veces es mucho más útil hacerlo así. Pero ustedes me pueden preguntar, pero Luis, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo? ¿Ya? Entonces, lo importante que ustedes tienen que recordar es que es siempre el área bajo la curva. Entonces, vamos a colocar acá. Ah, sí, exacto. El área bajo la curva es el desplazamiento. No sé si dije algo mal, alguna cosa, pero aquí el área bajo la curva, que es v por t, es mi desplazamiento. Ahí está. En este caso, si yo calculo esta área, sería 10, porque es la altura, por 1, que es la base. 10 por 1 serían 10. Y el desplazamiento sería entonces, al un segundo, serían 10. Eh, distancia es igual a desplazamiento. Eh, hmm, pero a ver, estoy tratando de sacar todas las características específicas. Generalmente cuando uno a la distancia de desplazamiento lo usa intercambiablemente. ¿Ya? Eh, desplazamiento, claro, es de vectores. ¿Bien? Tengo entendido que no. Claro. Entonces, hablemos de distancia en este caso. Bien, para no confundir, porque en este caso estamos hablando solamente de una cantidad escalar. Aquí yo no he colocado vectores ni nada. Así que no estoy hablando de desplazamiento, claro, como vector. Pero generalmente ese detalle solamente nosotros, o sea, yo me he dado cuenta que en el paso de los años que es lo mismo al final, cuando anda de distancia y desplazamiento y después le colocan el vector arriba. Esa es toda la gracia. ¿Ya? Entonces, pero como estrictamente le enseñamos que es desplazamiento, hablemos de la distancia recta. Entonces, es el área. Entonces, si uno quiere calcular, quiere pasar, por ejemplo, aquí del vector, discúlpeme, de la velocidad, uno quiere pasar a calcular cuál es mi desplazamiento, entonces uno tiene que ahí es usar el área. Y igual, uno si tiene una aceleración, quiere calcular cuál es la velocidad, uno tiene que usar el área. De la misma forma. ¿Bien? ¿Y cómo se hace esto? O sea, ¿cómo uno puede encontrar así una manera más? Me gusta que quede como súper claro esto. Entonces, lo que uno necesita aquí, espera, esa era una X, vamos a darle de acá. A ver si ya nos acuerda lo que estamos usando. Una manera más clara de pasar, porque recuerden, todo el rato ustedes van a estar pasando entre distancia, velocidad y aceleración. Esa es toda la gracia de esta unidad. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen una velocidad y quieren pasar a distancia, ya, la distancia va a ser esto, pero esto no me suena tanto como área en sí, ¿ya? Pero fíjense siempre,
cualquier curva que ustedes tengan. Esto es importante porque igual habían ejercicios que estaban como un poco complicados en este sentido en otra parte. Si uno tiene, no sé, un gráfico aquí arriba de velocidad, y después me dicen al tiro que mi velocidad es negativa, 10 metros por segundo, y digamos que esto de acá es menos 10 metros por segundo, esto es en el tiempo, y esta es mi velocidad. Entonces, aquí, ¿cuál sería el área? Entonces, el área aquí sería esta parte de aquí, sin problema, hasta aquí este borde, donde cambia la velocidad instantáneamente. Hacer aquí una línea, no hay problema. Y uno aquí después dicen que, no sé, pues en el segundo uno, por decir algo, la velocidad cambia a menos 10 metros por segundo, entonces el área que uno empieza a calcular es esta área de acá. Vamos a colocarla azul, más que nada para que sepan al tiro que esta área es negativa. ¿Bien? Ahí está donde ustedes necesiten calcular, digamos, está el tiempo 1,5, cualquier. ¿Ya? Entonces, lo importante de esto es que esta área es positiva, esta distancia es mayor a cero, y que esta distancia de aquí es menor a cero. Esa distancia negativa, positiva de aquí, arriba, y negativa. Entonces ustedes después van a sumar esta área con esta otra área negativa, es decir, a esta área le van a restar esta área de acá, y después pueden sacar cuánto recorrió un objeto en total. ¿Bien? Pero lo importante de eso es las áreas. Así que, a ver, vamos a sacar esto nomás. Y esto se aplica exactamente igual para la aceleración. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen eh, ¿cómo se dice? Una aceleración constante, pero esto ya sería como otro ejercicio. Vamos a dejar acá. Mm, sí, si uno tuviera una aceleración constante, uno igual puede sacar de ahí la velocidad y el desplazamiento. Pero lo importante que yo quiero aquí, antes de pasar a eso, es que uno aquí tiene el área, ¿cierto? Pero ¿cómo paso si yo tengo aquí mi distancia? ¿Cómo paso hacia mi vector velocidad? Disculpen, ahí, ¿cómo paso hacia mi velocidad? Entonces, ya nosotros vimos que para pasar de velocidad a distancia, se necesita sacar el área. Pero si uno quiere pasar de distancia a velocidad, ¿cómo uno pasa de distancia a velocidad? Entonces, vamos a colocar aquí. De distancia, quiero pasar hacia velocidad. La pendiente. Claro, entonces cuando uno tenga un gráfico, como el que tenemos arriba, que simplemente lo voy a copiar, esto que está acá, este gráfico de distancia, y cualquier gráfico de distancia, entonces, ustedes tienen un gráfico que es de distancia versus tiempo. ¿Ya? Entonces aquí le pueden colocar cualquier cosa, ¿sí? Para abajo, para arriba, un montón. Pero yo quiero que ustedes saquen con la pendiente, ¿ya? Pero ¿cómo es la pendiente y todo? Ya. Ustedes van a recordar el tiro ese, como ya. Si es que se pierden el tiro, ¿distancia cuánto es? Velocidad es igual a distancia partido por tiempo. Y ahí está ¿cómo se dice? Ahí está eh, la pendiente escondida. Pero ¿cómo uno lo saca del gráfico? Bien, entonces la fórmula más estrictamente clara es de que uno ve acá, ¿cómo saco la pendiente? ¿Ustedes se acuerdan cómo sacar la pendiente? Yo les pido, chicos, así, de la nada. Quiero que este sea su punto 2, quiero que este de aquí, el origen, sea su punto 1, y quiero que automáticamente me digan cuál es la pendiente de este gráfico. Como, chuta, ¿verdad que había una fórmula para esto? ¿Se acuerdan cuál es la fórmula? Entonces, la fórmula de acá uno sacaba, en este caso la distancia, era como la diferencia de las distancias partido en la diferencia del tiempo. Sí, y 2 menos y 1 partido en x2 menos de x1. Pero eso viene de acá, ¿ya? Y esta en realidad es la fórmula más exacta para sacar ahí la pendiente, que en este caso va a ser la velocidad, ¿ya? Esta es una velocidad media, ¿ya? Todo el rato uno va a sacar en un intervalo. Entonces, a uno le pueden pedir una velocidad media, una velocidad instantánea, que ya más o menos vimos cómo sacarla. Pero ahí tenemos entonces la distancia, sería la distancia 2 menos la distancia 1 dividido en el tiempo 2 menos el tiempo 1. Entonces, en este caso,
¿La distancia 2 cuál es? Ya, mi punto 2, mi distancia 2 son 10 metros. Serían 10 metros. Menos mi distancia 1, sería en el punto 1 eso es 0. Dividido en el tiempo 2. ¿El tiempo 2 cuál es? El tiempo 2 es un segundo. Menos el tiempo 1, en el punto 1 eso es 0. Entonces aquí me dice el tiro de que mi velocidad, mi pendiente del gráfico, mi delta D partido en delta T va a ser 10 metros por segundo. ¿Bien? Segundos aquí. ¿Ok? Entonces, la fórmula que uno va a ocupar aquí eh, va a ser siempre, voy a correr esto por acá. La fórmula más importante aquí es que si uno quiere pasar de distancia a velocidad, si quiere sacar este caso a la velocidad media, uno tiene que usar esto de aquí. La pendiente me va a decir cómo voy a sacar el gráfico. Entonces vuelvo para acá arriba. Entonces, lo que uno saca, uno pasa del área para acá y hay uno aquí con la pendiente, va a sacar lo siguiente. Entonces, ustedes recuerden esto, por eso está como lo primero. Si es que fíjense en cualquier ejercicio, y eso es lo que vamos a hacer, qué es lo que nos piden, para dónde tenemos que pasar y cómo lo hacemos. Entonces va a ser uno de pendiente y uno de A. Entonces, aquí tenemos una forma con la pendiente. Y si uno quisiera hacerlo con la aceleración, entonces claro, la aceleración va a cumplir esto mismo acá, la pendiente. Solamente que ahora en vez de la distancia, porque recuerden, el, eh, uno pasa así, esto es X, esto es B y esto es aceleración. Entonces, si yo quiero pasar, quiero sacar mi aceleración, ya, mi aceleración, quiero pasar de velocidad a aceleración, tengo que hacer la pendiente. Pendiente. Entonces, la pendiente ahí se saca, la aceleración sería delta V partido en delta T. ¿Bien? Y esa sería la forma de sacar la otra parte. ¿Ok? Pendientes áreas. Vamos a aplicarlo. ¿Alguna consulta, algún detalle? Hay muchas cositas que hay que refinar aquí, pero como es la primera clase, entonces igual vamos a ver hartas cosas. Entonces, al fin, después de este mega resumen, vamos al ejercicio. ¿Bien? Eh, si se me quedó algo, vamos a verlo al tiro, no se preocupen. Resolviendo esto es mejor. Entonces, aquí me dice, Magdalena y Nidia corren en bicicleta una carrera de 1 kilómetro, con rapideces constantes, velocidad de M de Magdalena y velocidad N, respectivamente. Es decir, pueden tener velocidades distintas o iguales, no sé, puede ser igual, pero son constantes. ¿Bien? Magdalena corre a 30 kilómetros por hora, Nidia demora 1 minuto más que Magdalena en llegar a la meta. Uh, Encuentre la razón de la velocidad de Magdalena versus la velocidad de Nidia entre las dos rápidas. Ya. Entonces, aquí uno con estos ejercicios se tupe el tiempo. ¿Bien? Es como dice, que tengo que sacar la razón entre, ya. Veamos los datos. Lo primero que ustedes hacen, siempre, y esto va por el ejercicio 4 o 5 del control, donde los reto, pero no los reto tanto porque había un vectorcito, que era el vector A, y un vectorcito, que era el vector B, que era exactamente lo mismo. 4, 4, 4. Pero el vector B iba a ser. Y cuando ustedes le preguntaron en el ejercicio, ¿cuánto es A menos B? Ustedes me dijeron automáticamente, mucha gente dijo que es 0, y se saltó a la siguiente pregunta. Lo cual está mal, porque quizás ni siquiera lo sacaron automáticamente así sin mirar. A menos B está para arriba, está para abajo, y se suma 0. No, porque ahí tendrían que haberse dado un segundo de anotar lo que les pide el ejercicio. ¿Cuál es el vector A? El vector A va para allá. Listo. Y le resto el vector B. El vector B va para abajo, pero si lo resto, es decir, le coloco negativo, va a ir para arriba. Entonces me va a quedar dos veces el vector. Entonces este vector A menos B, y ahí me da como 500, no sé, algo. Una cosa distinta de eso. Y cayeron totalmente, así. Brutalmente, y era un ejercicio de compresión lectora. O un ejercicio de, pero es que ya sé trabajar con vectores. Sí, pero los ejercicios están por algo. Así que recuerden, chicos, anoten
Así, no importa en el ejercicio que estén, aunque sea lo más fácil, anoten los datos que están acá. Entonces acá, me dicen que la distancia que van a recorrer parece que los dos es una carrera de 1 kilómetro. Así que vamos a colocar como distancia, es como 1 kilómetro. ¿Ya? Todavía no hacemos gráfico ni nada. ¿Qué más me dicen? Rapideces constantes van a ser PIM. Entonces en velocidades va a haber velocidad de M y velocidad de M. Y en aceleración, me dicen que son rapideces constantes. Esto igual va en algo de ahí, pero si las velocidades son constantes, la aceleración es cero, ¿ya? Ahí lo vamos a ver por qué. Pero si no lo saben, no lo vamos a notar todavía. Ok, porque eso es una conclusión. Magdalena corre a 30 kilómetros por hora. Entonces me dicen, velocidad Magdalena igual a 30 kilómetros por hora. Dato notado. La velocidad de Nidia demora 1 minuto más que Magdalena. Y entonces no sabemos cuál es la velocidad de Nidia. Esto es una incógnita que vamos a necesitar sacar probablemente. Y demora 1 minuto más que Magdalena en llegar a la meta. Entonces me dicen de que hay un dato extra, que es un dato del tiempo. Ya. Encuentro la razón BM y BN entre las dos rápidas. Entonces, ¿alguna idea de cómo llegar a este problema así como bien? Igual es bien curioso. ¿Cómo lo hicieron? Claro. Entonces, eh, aquí uno puede hacer un gráfico si quiere. Uno puede resolverlo gráficamente, o uno puede resolverlo con las fórmulas que uno ya conoce. Lo que nosotros sabemos es que las velocidades son constantes. Entonces, vamos a intentar hacerlo lo más gráfico posible, intentarlo. Em, Más que nada, porque se ve harto de gráficos en esta parte. Para acá, digamos aquí. Vamos a copiarlo 2 veces. Claro, esto se puede resolver fácilmente con las ecuaciones y las fórmulas si ustedes se las saben. Pero el punto es que aquí necesitamos ver las utilidades que tenemos acá. Entonces, no sabemos la velocidad de Nidia y nos dicen de que Nidia demora 1 minuto más que Magdalena en llegar a la meta. Entonces, vamos con la información. La distancia que vamos a recorrer todos van a ser de 1 kilómetro. O sea, digamos que va a ser hasta aquí 1 kilómetro. Discúlpame, no. Y colocar los gráficos. Distancia, velocidad, aceleración, tiempo. Ya. Entonces, una carrera donde hay Nidia demora 1 minuto más que Magdalena en llegar a la meta. Entonces, si, no sé, aquí llega Magdalena, coloquémosle como M, un poquito más acá para que quede bien. Ahí llegó Magdalena a la meta, me dicen que Nidia demoró 1 minuto más. Entonces, hasta aquí, todo este tiempo que ocurre es 1 minuto. Entre M y N, esta distancia es de 1 minuto. ¿Ok? Eso es lo que sabemos. Y me dicen además, importante, que la carrera es de 1 kilómetro. Entonces, la distancia que van a recorrer los dos es de 1 kilómetro. Entonces, vamos a colocar, calma. Sí, coloquémosla aquí, por decir algo. De que la distancia que van a recorrer es 1 kilómetro. Ahora, un error común que pueden colocar es como, así. No. Porque esta es la distancia recorrida. Es la distancia en el tiempo. Entonces, si ustedes se preguntan, ¿la distancia en el tiempo cero cuál era? Cero. Es decir, acá empiezan el gráfico. Aquí va a empezar. Porque la distancia aumenta en el tiempo. Entonces, pasa que Magdalena va a llegar a 1 kilómetro en este tiempo, en el tiempo M. Entonces, su gráfico, Magdalena, va a ir así. Empieza en el tiempo cero y en el tiempo M ella va a llegar a 1 kilómetro. Entonces va aumentando mientras que va avanzando el tiempo, y aumentando su distancia. Y Nivea se va a demorar 1 minuto más. Es decir, va a ser el tiempo M, pero le van a sumar
minutos. Esto va a ser m más 1. Entonces, aquí lo podemos colocar de otro color, que igual empieza en el tiempo cero, porque todos empiezan desde el origen, y llegan acá, arriba, igual a 1 kilómetro. ¿Bien? Eso es lo importante, que ustedes se den cuenta. Ah, mi distancia va aumentando. Yo no tengo mi distancia. Si recuerden, este gráfico me dice en cualquier momento dónde voy a estar. Entonces, para Magdalena, me dice, en el momento cero estamos en la meta. En el momento M vamos a estar, discúlpeme, en el origen. En el momento M vamos a estar en la meta. Y así. Entonces, ahora me dicen además, ¿qué más? Tenemos aquí que la velocidad de Magdalena es de 30 kilómetros por hora. Ah, ya, entonces nosotros colocamos acá que la velocidad es constante de Magdalena y es de 30 kilómetros por hora. Entonces coloquémosla aquí, morada igual, más que nada para que sea consistente. Y es constante que ella, desde que empieza a correr, vaya a esa velocidad. 20 kilómetros por hora. 30 y está en kilómetros por hora. Ya. Eso hasta el momento en que llega a la meta. Entonces, va a haber el momento M, o mejor voy a colocarla aquí, esto para abajo. En vez de M, voy a colocar que es el tiempo M. Estamos hablando del tiempo. Tiempo M. Y el tiempo N va a ser igual a el tiempo de Magdalena más o menos. Entonces, hasta un momento aquí, va a ir a 30 kilómetros por hora hasta que llega a la meta. Y aquí va a estar en el tiempo N. Entonces me dice. Y Nidia tiene que ir más lento, lógicamente. Entonces tendría que tener una velocidad menor que no sabemos. Y ella se va a demorar un poquito más en llegar a la meta en un tiempo Tn, pero recordemos que Tn es igual a Tm más un minuto. ¿Ok? Ahí tenemos. Entonces, ahí tenemos eso. Y si uno quisiera sacar la aceleración, entonces, esto no lo sabemos. Esta es la velocidad de nivel. Y si uno tuviera la aceleración, ¿cómo sacamos la aceleración? Entonces, ahora quiero que recuerden. ¿Cómo funciona el grafiquito? Discúlpenme, ¿cómo funciona esto de las distancias? Distancia, velocidad, aceleración. Si yo quiero pasar de distancia a velocidad o de velocidad a aceleración, a la pendiente. Si quiero pasar de aceleración a velocidad o de velocidad a distancia, eso es con el área. ¿Ok? Entonces, claro, aquí miremos el gráfico de distancia. Esto es la velocidad Magdalena, discúlpenme, esta es la distancia de Magdalena y esta es la distancia de Nidia. La distancia M, ¿se dan cuenta? Esto tiene una pendiente mayor a la distancia N. ¿Bien? Y claro, eso significa que la velocidad M es mayor a la N. Y eso se ve reflejado en este gráfico de acá. La velocidad M es mayor que la velocidad N, la velocidad de nivel. Entonces, claro, ese gráfico ya está aquí, ya se sacó de ahí. Ahora, yo les pregunto, por ejemplo, veamos este grafiquito de aquí. Para la velocidad de Magdalena, ¿bien? Esto es 30 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración de Magdalena? Dice que la velocidad de Magdalena es 30 kilómetros por hora. ¿Cómo yo saco mi aceleración? ¿Bien? Si uno quisiera sacar la aceleración. Entonces recordamos, para pasar de velocidad a aceleración, de velocidad a aceleración, esta es la pendiente. Entonces tengo que sacar la pendiente. Entonces, ¿cuál es mi pendiente de mi recta acá? Velocidad final, la pendiente inicial, partido por el tiempo. Exacto. Mi pendiente, nosotros recordamos que la fórmula de pendiente va a ser velocidad es igual a delta, disculpen, al revés. Aceleración va a ser igual a delta B partido en delta T. Porque recordemos, así se sacan las pendientes y así se saca, en este caso, la aceleración. Entonces veamos un cambio de velocidad. La velocidad cambia, así como velocidad final, no es inicial, cualquiera. No, la velocidad es constante. El cambio, esto significa, esto es el cambio en la velocidad.
Aquí no hay ningún cambio, es como si yo tengo cualquier velocidad final, menos velocidad inicial, en el tiempo final, menos el tiempo inicial. Entonces, ahora vemos. Mi velocidad final, no sé, en este punto, por ejemplo, va a ser 30. Entonces, lo reemplazo aquí, es 30. Menos mi velocidad inicial. Pero la velocidad es constante, así que sería 30 menos 30 dividido en el tiempo final, que es el tiempo m, menos el tiempo inicial, que es 0. Pero menos 0. Esto no importa, porque al final lo de arriba, 30 menos 30, es 0. Y lo de abajo es un tiempo m, pero no importa por lo que esté dividido, no va a ser 0. Entonces, la respuesta es que mi aceleración va a ser 0. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene una velocidad constante, es decir, en este caso, velocidad constante de 30 metros por segundo de cualquier cosa, mi delta V me va a decir 0 al tiro. Entonces aquí al tiro automáticamente voy a tener que la aceleración un poquito está como 0 ahí, pero un poquito más ancho más. La aceleración de Magdalena sería 0. Entonces esta es mi aceleración de Magdalena, es igual a 0. Y automáticamente nosotros vemos, esto es una línea horizontal. ¿Qué pendiente tiene? O sea, disculpa acá, una línea horizontal. ¿Qué pendiente tiene? 0, porque uno está horizontalmente. Muy bien. Entonces, si la velocidad es constante, la aceleración es 0, sí, exactamente. Entonces aquí tenemos otra velocidad constante. Si uno quisiera sacar la aceleración que tiene la anillia, igual daría 0. ¿Por qué? La aceleración. Porque la pendiente de este gráfico, es decir, si uno está yendo por arriba o por abajo, me dice que es 0. Yo estoy caminando en una línea recta, como caminando por la calle, pendiente es 0. ¿Bien? Ya. Bien usada esa cosa. ¿Qué más? Eh, Estoy rellenando harto el primer ejercicio porque es importante que quede claro esto de las áreas, a veces es súper confuso. Ok, ahora tenemos entonces, ya el gráfico de aceleración está listo. No creo que nos sirva. El gráfico de velocidad está listo. Bien. Y el gráfico de distancia está listo también. Hay que sacar algo. ¿Ya? Pero ¿qué sacamos acá? Entonces, algo que nos puede servir bastante, dicen que encuentre la razón entre la velocidad m y la velocidad e. Entonces, esto es lo que estamos buscando. No se nos pierda. O sea, si nosotros encontramos esto de cualquier forma, velocidad de Magdalena partido por velocidad de Nidia, eso es lo que estamos buscando. ¿Bien? Entonces, claro, aquí me dicen los minutos que demoró m en llegar a la meta. Claro. eh, entonces, uno aquí tiene la velocidad de Magdalena, sí, uno tiene la velocidad de Magdalena, entonces uno ya podía tener eso, que siempre la velocidad sea constante, nunca hay aceleración. Exacto, Álvaro. Si hay velocidad constante, nunca va a haber aceleración. Y eso se puede sacar simplemente por la fórmula. Aceleración es igual a delta V partido en delta T, y como el tiempo siempre va avanzando, no hay problema. Entonces va a haber una velocidad final, menos la velocidad inicial, pero como la velocidad es constante, o sea, velocidad constante, este delta V arriba siempre va a ser cero. Aquí no importa la altura. Entonces, esto de aquí arriba va a ser igual a cero, partido en delta t, que es distinto de cero, así que sería simplemente cero. Como matemática. ¿Ya? Entonces, volvamos. ¿Qué estamos buscando? La velocidad de Magdalena ya la tenemos. La velocidad de Nidia no la tenemos. Pero nosotros, ¿cómo sacamos una velocidad? ¿Ustedes se recuerdan cómo sacar la velocidad? Entonces, vamos al gráfico de acá. Este es el gráfico, y recordemos que el verde es el de Nibia. Entonces, si uno tuviera la pendiente de este gráfico, uno tendría el ejercicio resuelto. Entonces, ya, intentemos ver por ahí, porque es como la forma que les estoy enseñando. Repito, hay otra forma de hacerlo más fácil, pero el método gráfico es demasiado útil como para dejarlo pasar. Entonces, si uno tuviera aquí la velocidad de anilla, voy a colocarlo aquí en verde, porque estamos viendo los colores que estamos utilizando, la velocidad de anilla, y aquí en esto de acá, vamos a colocarlo en morado, porque así lo colocamos.
A ver, sí, esto ya lo conocemos, pero esto no. Entonces, si nosotros conociéramos la pendiente, discúlpeme, si nosotros conociéramos la velocidad, estaríamos listos. Pero no sabemos mucho, no sabemos cómo, qué puede salir igual. Entonces, uno le gustaría aquí con la pendiente. Veamos qué pasa. ¿Por qué con la pendiente? Porque ¿qué quiero obtener yo? La velocidad. Este es mi objetivo final. Ya voy a esta cosa. Tengo mi distancia, entonces quiero obtener la velocidad. ¿Cómo se obtiene? Con la pendiente. Entonces, probemos. Entonces, ¿mi pendiente cómo es? Entonces, mi velocidad, verde por favor, la velocidad de media, o mi delta V, pero en este caso, velocidad n, sería igual a mi cambio de distancia en el tiempo. Porque así se definen para las pendientes. Así que tendríamos nuestra distancia final menos nuestra distancia inicial. Mi distancia final es 1 kilómetro menos mi distancia inicial, que es 0, que sería 1 menos 0. Bueno, distancia final menos distancia inicial. Esto puede ser o distancia 2 menos distancia 1, no importa. En el tiempo final menos en el tiempo inicial. En este caso lo coloco final inicial porque es como en la meta o en el inicio. 1 dividido en el tiempo final. ¿El tiempo final cuánto es? Es el tiempo n. El tiempo n es igual al tiempo que se demoró Magdalena más 1 minuto. Pero ahí se ve. Entonces, dejamos como tiempo que se demoró Nidia, menos el tiempo inicial, que es 0. Entonces, ahí queda más o menos simplificado, que va a ser 1 dividido en el tiempo de Nidia. Entonces, ahí tendríamos esto. Pero no podemos sacar todavía cuánto es la velocidad de Nidia, porque nos falta cuánto tiempo se demoró ella. Entonces, ahí no sé, podemos colocar al tiro de que es el tiempo que se demoró Magdalena más 1 minuto. ¿Ok? Date medio. Entonces, si supiéramos el tiempo que se demoró Magdalena, podríamos entonces sacar cuánto es la velocidad de Nid. Entonces, busquemos cuánto es el tiempo que se demoró Magdalena. ¿Cómo podemos saber nosotros el tiempo que se demoró Magdalena? ¿Bien? Entonces, ¿qué me dicen acá? Volvemos a este gráfico de aquí. Nosotros sabemos de que Magdalena iba a 30 kilómetros por hora. 30 kilómetros por hora, sí. Entonces, la pendiente del gráfico, esto es 30 kilómetros por hora. Entonces, nosotros aquí podemos sacar al tiro una información súper útil. Si esta es mi pendiente, quiero sacar aquí el tiempo, al final eso, aquí uno puede hacer un triángulo, uno puede hacer muchas cosas, ¿no? Realmente la manera de sacar aquí no hay de tanta forma. Y de hecho es más conveniente en ocasiones hacerlo simplemente por las fórmulas más básicas ocasionalmente. Pero sigámoslo gráficamente solamente para este ejercicio. Entonces el tiempo se mueve Magdalena, ¿cómo lo sacamos? Mm, En este gráfico aquí, yo tengo mi distancia, yo tengo mi pendiente, ¿bien? Tengo un tiempo. Entonces, si yo tengo mi pendiente y mi distancia, entonces si tengo mi pendiente y mi distancia y mi velocidad, de ahí voy a poder sacar el tiempo. Entonces, vamos a usar la fórmula de pendiente, porque tenemos la pendiente. Entonces, recordemos, ¿esto nos sirve de alguna forma? Entonces, la pendiente está relacionada con esto. Recuerden, el gráfico morado sería eh, la velocidad de Magdalena es igual a el delta V partido en delta T. ¿Cuál es la velocidad de Magdalena? Ya la tenemos. Eso es 30 kilómetros por hora. Es igual. Delta D. ¿Cuánto es la variación de distancia? La variación de distancia es entre 0 a 1 kilómetro. Es decir, eso sería como 1 kilómetro menos 0 kilómetros dividido en delta T. Entonces, ¿cuál es el delta T? El tiempo final, que es el tiempo de Magdalena, menos el tiempo inicial, que es el tiempo cero. Entonces, 30 sería igual a 1 partido en TM, tiempo de Magdalena. Entonces, aquí podemos despejar el tiempo de Magdalena. Sí, finalmente el tiempo de Magdalena es igual a 1 partido en 30, y esto está en kilómetros horas, minutos. Claro, es 1 partido en 30. Ahora es importante de que uno esté, yo aquí no le coloqué ningún tipo de
aquí está la unidad. Esto, esto está en kilómetros por hora. Kilómetros partido por hora. ¿Bien? Y esta distancia está en kilómetros. Entonces, esto sería un treintavo en horas. Esto está en kilómetros. Tiene que estar en horas. Entonces, esto va a estar en un treintavo de hora. Y un treintavo de horas uno lo puede pasar al tiro porque una hora son, no sé, 60 minutos, por ejemplo. Entonces, una hora son 60 minutos. Cancelar las horas. Me queda 60 y en 30. Serían 2 minutos. Entonces, el tiempo de Magdalena serían 2 minutos. ¿Ok? Y podemos volver para atrás. Entonces, el tiempo de Magdalena está acá. Podemos reemplazar acá. Si el tiempo de Magdalena son 2 minutos, y esto es un minuto, recuerden, esto era el tiempo de Magdalena era un minuto más, así que sería 1 partido por 30. Vamos por acá. Entonces, la velocidad de Nibia sería 1, acá está en kilómetros por minuto. ¿Cuánto está esto? Este 1 era de kilómetros, y eso está en kilómetros. Este tiempo está en minutos acá, claro. Porque le estoy sumando este 1, este que es un minuto. Así que volvemos para acá. Sería entonces 1 kilómetro, sacando de la fórmula de arriba, no se preocupe, esto es copiar nomás. Partido en el tiempo de Magdalena, más, más 1, y esto en minutos. Pero nosotros vimos cuánto era el tiempo de Magdalena, 2 minutos. Entonces ahí tendríamos entonces, de que sería 2 más 1 serían 3, sería 1 partido en 3 kilómetros partido en minuto. Pero nosotros recordamos que se necesita después para la fórmula final la velocidad de Magdalena partido por la velocidad de Nidia. Y esto va a estar en 30 kilómetros por hora. Entonces necesitamos que la velocidad de Nidia esté en kilómetros por hora. Así que lo pasamos a kilómetros por hora. Entonces necesitamos cambiar los minutos a hora. Los minutos necesitamos cambiarlos a hora. Necesitamos colocar el minuto multiplicando arriba para que se nos cancele. Entonces, una hora tiene 60 minutos. Se nos cancela el minuto con el minuto. Me quedaría entonces 60 dividido en 3, eso es 20 kilómetros partido por hora. 20 kilómetros partido por hora. Sería 30 partido en 20 kilómetros por hora. Y finalmente me diría que la fracción de velocidad sería 3 metros. ¿Ok? Esto es una manera de realizar varios ejercicios. Sin embargo, eh, sí, la hice como propósito demostrativo, porque hay una forma de sacar esto que ustedes me van a pegar. ¿Ya? Pero por eso lo hice. Porque quiero que se den cuenta de que hay maneras de resolver ejercicios en este caso. Aquí me dicen que la distancia es 1 kilómetro. ¿Bien? La distancia es 1 kilómetro para los dos. ¿Bien? La velocidad de Magdalena, esto es la velocidad, esto es la aceleración. La aceleración aquí no importa tanto, así que la voy a ignorar. La velocidad de Nina. ¿Ok? Aquí tenemos un ejercicio donde las distancias recorridas, o las distancias son iguales, ¿ya? ¿Ok? ¿Ok? Las distancias son iguales, entonces si mis distancias son iguales, las distancias que son, bueno, vamos acá, papá, las distancias van a hacer el área del gráfico de velocidad, ¿bien? Entonces, aquí, si yo tengo mi gráfico de velocidad, que es este mismo de acá, vamos a copiarlo. No importa, vamos a hacerlo de nuevo. Las distancias son iguales. Ahora sí. Entonces, este grafiquito, aquí está. Ahí sí.
Entonces, aquí está mi gráfico de velocidad, para que igual estén atentos. Vamos a simplificarlo lo más posible. Y para los ejercicios, y aquí es donde viene la simplificación brutal. Si las distancias son iguales, ¿qué significaría en la velocidad? La velocidad que uno va a tener aquí, la distancia, ¿cómo se representa? Como el área. Entonces aquí yo voy a tener un área. La primera distancia que va a ser la distancia que recorre Magdalena, esta área, ¿sí? ¿Ok? Esto es la distancia que recorre Magdalena, que es 1 kilómetro. Y coloquémoslo, no sé, en otro color, en verdecito. Esto de acá, ta, 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 el área bajo la curva, recuerden, va a ser igual kilómetro. La distancia de Nibia igual es 1 kilómetro. Entonces, este es un ejercicio donde se igualan las áreas. ¿Ya? Las distancias son iguales, significa que las áreas son iguales. Si las áreas iguales, entonces uno recuerda, ¿cómo se saca el área? Veamos, po. La primera área, que está aquí, es un rectángulo. ¿Cuál es la base del rectángulo? Bueno, está entre 0 y tm, así que la base, la distancia Magdalena, que es igual a la distancia de Nidia, es 1, o sea, esto es 1 igual a 1, así que no hay mucho que hacer. ¿Bien? Y la distancia de Magdalena, ¿cuál es? La base, que sería tm menos, ¿cómo lo pueden ver? Sería la base, sí, tm menos 0, vamos a dejarlo en otro color, tm menos 0, esa es la base, es decir, el largo de esta parte. Y la altura sería 30, uno dice, pero en realidad técnicamente es como 30 menos 0. ¿Bien? Y la distancia de Nidia, ¿cuál es? Bueno, la distancia de Nidia sería tn menos 0, pero nosotros sabemos que el tiempo de Nidia es igual al tiempo de Magdalena menos más 1. Lo colocamos al tiro. Sería el tiempo de Nidia, pero el tiempo de Nidia es el tiempo de Magdalena más 1 menos 0. Bien, y esto multiplicado por la altura. Y la altura de esto es la velocidad de... Ok. La altura de esto es la velocidad de Nidia, es decir, la velocidad final menos la velocidad inicial. Esto sería velocidad de Nidia menos 0. Es decir, y esto lo coloqué aquí por una razón. Esto sería Tm por 30 es igual a Tm más 1 por la velocidad de Nidia. Y de aquí nosotros podemos despejar casi al tiro. Vamos a sacar de esta ecuación. Necesitamos sacar, ¿qué cosa sacamos de aquí? Me perdí un poquito. Ya. Necesitamos sacar, recordemos que esto de aquí es, esto de aquí, la velocidad Magdalena menos 0. Magdalena. Entonces aquí podemos, recuerden, Bm dividimos en Bn igual a el tiempo de Magdalena más 1 y el tiempo de Magdalena. Entonces, de ahí nosotros llamamos esta ecuación que nos va a decir exactamente lo mismo que estábamos buscando, pero ahora en vez de hacer todo en la plata gráfica que hicimos, que fue igual arte, uno puede sacar de inmediato cuánto es el tiempo M, y nosotros ya lo sacamos de ahí. El tiempo de Magdalena venía solamente de una velocidad es igual a distancia partido por tiempo. Entonces, si uno ve aquí, el tiempo de Magdalena venía de este gráfico nomás, velocidad igual a distancia partido por tiempo, que sería un treintavo de hora, es decir, 2 minutos. Eso salía rápido, entonces ahí salía el tiro. 2 más 1, yo en
El 12 sería 3 medios. ¿Ok? ¿Por qué TM menos 0? Ya. Entonces, esto lo hice simplemente porque es la fórmula que uno saca áreas para los rectángulos. El área es la base por la altura. Y recordemos, y por eso lo quise hacer con menos 0, más que nada, porque si uno puede tener un rectángulo en cualquier parte, o un cuadradito en cualquier parte. Vemos que tengo este cuadradito acá. ¿Bien? Entonces aquí nosotros lo decimos la distancia. Entonces estamos sacando, en un gráfico de velocidad, estamos sacando el área. Mi distancia. Entonces aquí digamos que yo tengo una, no sé, velocidad final, una velocidad inicial. Entonces aquí voy a tener un tiempo inicial, aquí voy a tener un tiempo final. Y me preguntan cuál es la distancia. Bien, le voy a decir, la distancia es igual a mi base por mi altura. Uno puede decir que es el tiempo final multiplicado por la velocidad final. No, no, no. Es el largo de la base, el largo de la altura. Entonces, ¿cuál es el largo de, no sé, pues el largo de la altura? Sería velocidad final menos velocidad inicial. Velocidad final menos velocidad inicial. Y multiplicado, eso es el delta V, multiplicado por eh, el tiempo final menos el tiempo inicial. Es decir, esto sería tiempo final menos tiempo inicial. ¿Y esto qué es? Esto sería el delta T. Entonces, al final me queda la fórmula de que esto sería delta V por S. Entonces, eso es lo importante para cualquiera de estos ejercicios, es de que, y ahí como uno se queda con eso. O sea, como, así como en forma de resumen, uno quedaría al final la distancia, la velocidad, la aceleración, todo esto, por acá. ¿Se acuerdan que colocábamos área pendiente arriba y el área abajo? Bueno, podemos colocar al tiro. Por ejemplo, de que si esto era con la pendiente son con delta. Entonces, si uno quiere sacar la velocidad, pasar de distancia a velocidad, entonces mi velocidad va a ser igual a eh, delta V partido en delta T. Pero, si uno quiere sacar el área, recuerden con el área, sacar la distancia, entonces mi distancia va a ser igual a mi delta V multiplicado por mi delta T. ¿Bien? Es decir, ustedes siempre, para pasar de un lado a otro, van a tener que sacar con estos deltas. ¿Bien? Así como la forma general, más o menos, cuando son puros cuadraditos y nada más, uno puede lograr. La distancia va a ser delta V en delta T para allá. Y si uno quiere sacar la pendiente, se le sale con esto, no se va ahí. Y si uno quiere pasar a la aceleración, entonces aceleración es igual a delta V partido en delta T. Si uno quiere pasar de la aceleración a velocidad es con el área, así que la velocidad sería igual a delta A por delta T. Y ahí se puede pasar para ahí. Entonces, esa es la gracia y este es como el grafiquito final, modesto, que con esto se pueden sacar sí, cualquiera de los ejercicios, como la fórmula más estándar para poder hacer. ¿Ya? Entonces, uf, eso fue, nos dimos una vuelta enorme, increíblemente enorme. Vamos a aplicar un poco de todo lo aprendido. ¿Dónde está, por favor? ¿Puede ser? No, ahí está. Un poco de todo lo aprendido, ya sacamos ahí, vamos con el ejercicio 2. Entonces, me enfoqué más en explicar es porque es harta materia. Ya, un camión sale de Santiago a las 13 horas hacia el sur, entonces, a ejercicio 2. Un camión sale de Santiago a las 13 horas hacia el sur. ¿Puedes ver la fórmula? Sí, no hay problema. No hay problema. Igual esto después se sube.
hacia el sur manteniendo una rapidez constante de 72 kilómetros por hora. A las 14:30 horas, un automóvil sale de Santiago también hacia el sur, manteniendo una rapidez constante de 108 kilómetros por hora. Expresiones algebraicas para la distancia a Santiago de cada vehículo en función del tiempo. Indique el rango de validez de estas ecuaciones si ambos vehículos viajan a Concepción, de cada aproximadamente 500 kilómetros de Santiago. ¿Ya? En cierto instante de tiempo alcanzó un camión, que tanto, y ya. Vamos por uno. Entonces, para el primero, aquí nos dicen, entonces, en el ejercicio que tenemos acá, un camión sale de Santiago a las 13 horas hacia el sur, manteniendo una rapidez constante de 72 kilómetros por hora. Entonces podemos colocar al tiro, un camioncito, listo, que va hacia el sur a las 13 horas, ¿ok? Más una rapidez de 72 kilómetros por hora. Entonces su velocidad, o rapidez, en este caso, claro, porque la velocidad es como más vector, sería 72 kilómetros por hora. Eso. Pero como un automóvil sale a las 14:30, se vamos a tener ahí un cuadradito todo nomás, a las 14:30, es decir, no a las 1, sino que más tarde, 14:30, igual sale hacia el sur, así que todos los otros a esa misma dirección, con una rapidez de 108 kilómetros por hora. Vamos a colocarlo acá. Eh, Velocidad de 108 kilómetros por hora. Entonces me piden acá, con rapidez constante, expresiones algebraicas para distancia a Santiago de cada vehículo, en función del tiempo. Es decir, aquí uno va a empezar en Santiago, el origen está en Santiago, y después de algún tiempo t, va a haber una distancia d. Entonces, todo esto de aquí va a ser mi distancia d en el tiempo, a la distancia de Santiago. La distancia es positiva, así que no hay ningún problema. ¿Cómo sacamos la distancia? Si tenemos velocidad, ¿cómo sacamos la distancia? Vamos a ver, chiquito. Tenemos la velocidad. ¿Cómo sacamos la distancia? Delta v partiendo delta t. Pero aquí la gracia igual es que muchas veces el tiempo inicial y el tiempo, la velocidad inicial, bueno, en este caso la velocidad, distancia delta v, sí, sí, sí. Sí, sí, no, estoy confundiéndome, ¿no? Entonces, la distancia de Santiago, tenemos una fórmula. La distancia va a ser igual a delta v por delta t. Pero aquí no, uno puede decir, pero esto no tiene mucho sentido. ¿Cómo va a ser delta v? ¿En este gráfico? Ah, claro, este es para una velocidad media entre tanto y tanto. Entonces, mi velocidad como... eh, eh, mm, me encontré la falla de esto. Esto es velocidad por tiempo, claro, por el año. O sea, voy a editar esto de aquí estrictamente, que es uno a la distancia media, entonces, claro, esto tendría que ser velocidad por tiempo. Estoy viendo las excepciones para que quede como más estandarizado. No creo que hayan errores. Voy a poner área. Entonces, claro, con velocidad y por tiempo, porque al final esto es velocidad constante, así que se aplica esto. La velocidad del tiempo va a ser, como la distancia inicial es cero, ¿sí? La distancia inicial es cero, entonces podemos sacar al tiro como con este gráfico. Un gráfico de velocidad, ahí, rápido y veloz. Velocidad en el tiempo va a tener una velocidad constante, alguno, no sé, primero, de 72 kilómetros por hora. Entonces mi distancia va a ser mi año. Hasta algún tiempo t, verdecito. Entonces, si yo me pregunto cuál es mi distancia, bueno, va a ser mi tiempo, que es mi base, cuánto está la base, por mi altura, que en este caso es 72. Entonces sería
distancia igual a 72 kilómetros por hora por el tiempo, que en este caso nos conviene que estén en horas. Tiempo en horas, velocidad en kilómetros por hora, para que el 72 por t nos va a quedar en kilómetros. Entonces, aquí tendríamos una expresión geográfica para la distancia del camión. La distancia del camión sería 72 por t en kilómetros. En kilómetros partido por hora. En kilómetros. Entonces, porque 72 tiene 72. 72 por t es la expresión. Y para la distancia del camión, la distancia del auto, se aplica lo mismo, sería igual el mismo grafiquito, pero en vez de 72 tendríamos 108, así que sería lo mismo 108 por t, y esto va a ser el resultado final en kilómetros. Ahí está. La distancia igual a la velocidad por t. Nada más. Indica el rango de validez de las ecuaciones si ambos vehículos viajan a Concepción, ubicado aproximadamente a 500 kilómetros de Santiago. Entonces, nos dicen de que el camión, la distancia máxima del camión va a ser de 500 kilómetros, y entonces el rango de validez, hasta si viajan hasta Concepción, mi distancia máxima, por ejemplo, la distancia del camión máxima, va a ser 500 kilómetros, pero esto se reemplaza en la ecuación. 108 kilómetros por el tiempo, eso va a estar en kilómetros igual, así que no hay problema. Así que el rango de las ecuaciones sería, aquí podemos sacar el tiempo máximo que uno va a tener, sería 500 dividido 108, 500 dividido 108, serían 462, 4,62 horas, ese es el tiempo máximo, serían 4,62 horas. 62, el camión, sí, gracias. Eso, 62, 500, 62, 6,94, 94 horas, así que ese sería el rango de validez, y la distancia máxima 500, o sea, sería entre 0 y 500 kilómetros, con el tiempo máximo de 6,94. Eso sería para el primero, como el rango de validez mm, del primer ejercicio. Y del auto, pues, la distancia del auto máxima serían 500 kilómetros igual, y sería lo mismo, es el auto, 72 kilómetros por hora, sería 108 por t en kilómetros. Entonces el tiempo ahí sería lo que hemos sacado recién, que se me olvidó, 500 dividido en 108, en 463, 4,63. Ese sería el rango para el tiempo máximo del auto. ¿Cambio? Ya. En cierto instante, ¿ve? El automóvil alcanza el camión. Utilizando expresiones halladas, ¿qué condición debe cumplirse en este instante? Entonces, aquí lo importante para este ejercicio es que, en cierto instante el automóvil alcanza el camión. ¿Qué significa eso? De que si empezaron los dos en Santiago, uno iba súper rápido, ta, 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 disculpa, uno iba súper lento pero empezó antes, y después el otro iba súper rápido y lo alcanzó en el momento, lo que quiere decir que si este es el camión, y no sé, este es el auto, cuando los alcanzan significa que la distancia es la misma. Entonces la distancia lo alcanza cuando la distancia es la misma. Si el auto alcanza el camión, cuando la distancia es la misma.
Entonces, si la distancia es la misma, nosotros ya. No, esto es automático. Nosotros usando las expresiones halladas, ¿qué condición debe cumplirse en ese instante? Entonces, la condición es que la distancia del camión va a ser igual a la distancia del auto. Esa es la condición. ¿Ya? Pero veamos qué sucede con las velocidades y con todo. Entonces, uno ya tiene una fórmula para la distancia del auto y uno ya tiene una fórmula para la distancia del camión, que es 72 por T y 108 por T. Entonces, la distancia del camión que recorrió en ese tiempo sería 72 kilómetros por hora por el tiempo que anduvo el camión, y sería igual a 108 kilómetros por hora, porque el auto iba más rápido, así que lo alcanzó, multiplicado por el tiempo al que anduvo el auto. Entonces, la otra expresión que sale de aquí va a ser una fracción entre el tiempo del camión y el tiempo del auto. Entonces, el tiempo del camión dividido en el tiempo del auto va a ser igual a 108 partido en 72. Van kilómetros por hora todo, así que se anula, esto es una fracción nomás. Y 108 partido en 72 es 1.5. Es 1.5. Entonces, siempre, o sea, disculpa, no siempre. Entonces, en este rango, uno va a sacar, el camión partido por el tiempo del auto, uno puede sacar de que el tiempo del camión que va a calcular uno va a ser 1.5 veces el tiempo que recorrió el auto. No, 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 1.5 veces el tiempo que recorrió. El camión recorrió más de lo que más tiempo de lo que hizo. Esa es la condición que se debe cumplir en ese instante. Eh, entonces, dice condición al punto anterior para colocar qué hora y distancia Santiago del automóvil alcanza el camión. Ya. Entonces, ahora tenemos esta ecuación aquí, esta buena condición, o esta de acá, porque a las dos nos sirve igual, pero esta es más sencilla, porque nosotros podemos calcular a qué hora y a qué distancia de Santiago el automóvil alcanza el camión. Entonces, si estos tiempos son iguales, ¿cómo podemos sacar este tiempo? No sé. Entonces, busquemos, por ejemplo, de aquí, esto está bien. Entonces, ¿dónde podemos reemplazar aquí? Mm, el tiempo del camión es 1.5 veces el tiempo del auto. Entonces podemos reemplazar, volvemos a la ecuación original y de ahí podemos sacar algo. Ajá. Mm, no, me da exactamente lo mismo. Mm, no, está bien, está bien. Estaba bien lo que estaba pensando. Entonces, repasamos en la ecuación de R. Y entonces, 72 kilómetros por hora, multiplicado por el tiempo del camión, digámoslo así, sería igual a 108 por el tiempo del auto. Pero el tiempo del auto es igual a, ¿cómo se dice? 1.5 veces el tiempo del camión. Aquí hay un detalle, ¿no? No sé si está bien. Aquí está, aquí está, aquí está. El detalle que andaba buscando es que, claro, el camión sale a las 1 y el auto sale a las 14:30. Es decir, y ahí tenemos la otra condición. Eh, el tiempo del camión va a ser igual al tiempo del auto. El tiempo del auto, claro, el auto más 1.5 horas, porque cuando el tiempo del camión era cero, el auto todavía no salía, o cuando el auto recién había empezado, es decir, en el tiempo cero,
1 más 1,5, el camión ya llevaba 1,5 horas. Cuando el auto, no sé, llevaba 1 hora, pues se le suma el 1,5, el camión ya llevaba 2,5 horas. Entonces el camión siempre lleva más tiempo que el auto. Entonces ahí tenemos la otra ecuación. O sea, el tiempo del camión es igual al tiempo del auto más 1,5. Y eso en realidad lo vamos a reemplazar aquí arriba, ¿no? Nuestra parte. Recordando eso, que era un dato que nos habían dado. Entonces, el tiempo del camión es el tiempo del auto más 1,5 es igual a 1,5 por el tiempo del auto. Y aquí empezamos a despejar nomás. Queremos despejar el tiempo del auto, así que vamos a pasar este restando para allá. Quedaría 1,5 es igual a 1,5 el tiempo del auto menos el tiempo del auto. Factorizamos, sería el tiempo del auto, factor de 1,5 menos 1, 1,5. Y esto sería entonces 1,5 menos 1, eso es 0,5. 0,5 el tiempo del auto, 1,5. Entonces el tiempo del auto sería es 1,5 dividido en 0,5, es el tiempo del auto. Eso sería 3 horas trabajando en horas. Entonces ahí utilizamos la diferencia de tiempo inicial y que las distancias eran iguales. Entonces me va a quedar de que el tiempo del auto eran 3 horas. Entonces, ¿a qué hora y a qué distancia de Santiago el automóvil alcanza conmigo? Entonces, el automóvil había andado 3 horas. ¿Y a qué distancia de Santiago? Entonces reemplazamos en la fórmula de la distancia del auto. 108 por el tiempo del auto. La distancia que recorrió el auto sería 108 por el tiempo del auto. En este caso, el tiempo del auto serían 3, así que sería 108 por 3. 8 por 3 serían 324 kilómetros. O sea, los 324 kilómetros alcanzan. ¿Bien? Seguimos una consulta, alguna duda. Recuerden que se pueden ir en la hora que pasó. Solamente lo dejo aquí para que quede grabado. Ejercicio 3. Entonces, aquí nos dicen, la distancia por carretera entre A y B es 400 kilómetros. Entonces tenemos un punto A, tenemos un punto B, y dice que es de 400 kilómetros. Anotado, listo. Un automóvil sale desde A hasta B al mediodía. Entonces vamos a tener el auto primero, que va a ir de A hasta B eh, a las 12 horas, para allá. Y me dicen además que un camión sale de B hacia A las 14 horas. Entonces, aquí tenemos un camión, va de B hacia A, es decir, a las más tarde, a las 14 horas. Ya. Si ambos móviles mantienen una rapidez constante de 80 kilómetros por hora, pues ahí notamos, este tiene 80 kilómetros por hora, igual tiene 80 kilómetros por hora. Entonces, encuentra expresiones algebraicas para la posición de cada uno en función del tiempo. Tomando como tiempo 0 a las 12, ¿y cuál sería el rango de validez de las expresiones? Entonces, vamos al primero. Para el auto, exactamente lo mismo que el ejercicio anterior. Eh, la, para la posición en función del tiempo, entonces uno sabe, distancia es igual a velocidad por tiempo. Si no tengo el tiempo 0 a las 12, entonces, para este auto, sería al tiro, la velocidad sería 80 kilómetros por hora, multiplicado por el tiempo. Va a estar en kilómetros. La distancia del auto, más sería esta expresión de aquí. Ahí está. Ya. Siguiente. Tomando como tiempo 0 a las 12, ¿cuál sería el rango de validez? Después vamos a ver el rango de validez.
porque aquí nos dicen que son 400 kilómetros, o lo colocamos al tiro. Entonces, como nos dicen que hay, va a haber 400 kilómetros sería en el rango, así que se... en realidad, el rango este es más... saquemos mejor la distancia del camión. Entonces, sacando la distancia del camión, entonces sería la velocidad multiplicada por el tiempo. Entonces, la velocidad serían 80 kilómetros por hora igual, 80 nomás, por el tiempo. Bien, pero aquí es importante. El tiempo uno usa aquí, uno puede decir, ah, este nomás, así. Pero tener cuidado, porque este camión no estaba andando hasta que fueron las 2 de la tarde. ¿Ya? Es decir, no anduvo este camión hasta que fueron las 2 de la tarde. Hay que colocar esto acá. Entonces ahí uno recuerda la fórmula de que en realidad esto es delta V por delta T. Entonces uno tiene que colocar una diferencia de 2 horas de tiempo. Acá. ¿Mm? Entonces, si el tiempo inicial de esto, primero inicialmente sería cero, es decir, la distancia que recorrería sería cero en el tiempo, son 2 horas, y de ahí recién se empezaría a mover. Y recién empezaría a aumentar la distancia. Entonces, habría que sumarle un tiempo. Entonces aquí, más 2 horas, hay que sumar las 2 horas que están acá. ¿Por qué? Porque si uno tiene aquí sería el tiempo final, o sea, el tiempo inicial. Uno le dicen que aquí pasaron 2 horas, entonces uno sacaría para después para el área, para el pendiente, habría una diferencia de 2. Entonces, en el tiempo cero, ¿esto está bien? Sí. Disculpe, esto es menos 2, claro. Eh, hicimos eso. El tiempo cero todavía como que habría una distancia negativa, pero en realidad ahí no pasa nada. Entonces, el rango de validez, y por eso es importante, para esta segunda expresión, uno se daría cuenta de que esto vale entre el tiempo igual a cero y, disculpe, tiempo igual a 2 y el tiempo infinito, o el tiempo que se dé encuentro. ¿Sí? Y eso es porque al final este gráfico sería así. Ya, algo así, gráfico de distancia sería probablemente algo así. Aquí están las 2 horas, la distancia. Entonces solamente me sirve como en este rango. Y para allá, hasta el infinito nomás, no hay problema. Pero, por ahí. ¿Por qué? Porque antes iba a una distancia negativa, y esa distancia negativa no tiene mucho sentido, porque en realidad lo que uno tenía era distancia así, distancia cero. Ok, entonces el rango para el segundo sería entre el tiempo 2 y el tiempo de encuentro, y el tiempo primero no hay ningún problema porque este sería un gráfico así, donde empezaría del origen a las 0, a las 12 del día, y empezaría a andar. La distancia, tiempo, y aquí estaría. Anyway, ¿a qué hora se encuentra? Entonces, aquí me preguntan a qué hora se van a encontrar. Nosotros usamos, recordamos, se encuentran, significa distancias iguales. Distancias iguales. ¿Bien? Entonces, hay que sacar la distancia. Eh, Uno puede utilizar entonces la fórmula que sacó. Vamos a sacar que el área, acá, esa es la distancia D, después el área que uno va a tener acá, y otra distancia D. Entonces, hay que sacar para la primera distancia, la distancia que recorre en este caso el auto, es igual a la distancia que va a recorrer el camión. Entonces, la distancia del auto va a ser el área de esto, y el área de esto simplemente va a ser en el tiempo de encuentro, tiempo T, bien, esto va a ser eso multiplicado por la distancia es igual a velocidad por tiempo, que está acá, 80 por tiempo. Sería 80
es igual a la distancia que recorrió el camión. Pero el camión salió más tarde. Entonces, el área está acá, recuerden, esto no va. Las primeras 2 horas el camión todavía no había salido. El camión todavía, bueno, se salió 2 horas más tarde que el auto. Entonces, el área que hay aquí hay 0 área. Aquí en el origen hay 0 área. Entonces, y después aquí hay un tiempo, va a ser el tiempo t, igual, 50. Entonces ahí nosotros podemos colocar de que nuestra distancia, ¿cuál es? Sacamos el área simplemente. Sería mi velocidad, que serían 80 kilómetros por hora, igual, multiplicada por mi tiempo. Y en este caso mi tiempo serían t menos 2. O otra forma que lo pueden ver es que esto es un triángulo, entonces. Entonces el triángulo sería la base por la altura dividido en 2, y en realidad es como la fórmula original. Sería la base sería t, la altura es 80, 80 por t dividido en 2 es igual a la distancia del camión. Esto igual es un triángulo, así que sería la base, en este caso sería t menos 2, es una base, por la altura, que igual es 80, dividido en 2. Bien, esto es como del área del triángulo, igual es el área del triángulo, y de ahí pasan a la misma forma. Bien, ok. Entonces tenemos esto de acá y aquí podemos al tiro simplificar el 80. Me queda que... Ah, ten cuidado, calma, calma, calma. Que hay un detalle. Eh, este tiempo que sale aquí, ¿cuál es? Claro, se encuentran al mismo tiempo t, pero lo que me interesa saber aquí es a qué hora se encuentran. Es decir, necesito despejar el valor de t. Entonces, si uno, por ejemplo, hiciera aquí, que el tiempo es igual al tiempo menos 2, mágicamente me quedaría algo súper extraño, ¿no? Donde se me van a cancelar estos t y 0 es igual a menos 2. ¿Qué hice mal? ¿Ya? Entonces, lo importante de aquí es que lo importante de esto es que ustedes siempre vean bien cuál es el rango de validez y recordemos qué otras ecuaciones igual nosotros ocupamos acá. Entonces, nosotros sabemos que hay una diferencia de 2 horas, ¿bien? Pero esto sería el tiempo total menos 2, claro. Lo que yo quiero sacar al final es este tiempo t. Este tiempo t de acá simplemente no he podido sacar. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Bueno, ¿cuánto? Las áreas están bien igualadas. El tiempo está bien igual. Las velocidades son las mismas. No encuentro cuál es el detalle aquí igual ahora me está alcanzando. No se preocupen chicos, igual la cadena ya lo resolvió. Voy a dejar hasta acá la ayudantía, pero va a estar resuelto ahí subido en el aula. No se preocupen. Igual se me pasó harto tiempo, así se faltó más para otros, pero eso. Así que voy a terminar de grabar.